el plan de salvación de inicio a fin. Al unir un eslabón con otro en la cadena de los acontecimientos, desde la eternidad pasada a la eternidad futura, las profecías que el gran Yo Soy dio en su palabra nos dicen dónde estamos hoy en la procesión de los siglos y lo que puede esperarse en el tiempo futuro. Gracias por acompañarnos. Hoy continuaremos con el estudio de la Palabra de Dios. En nuestro video anterior pudimos iniciar con lo que denominamos el plan de salvación de inicio a fin. Quiere decir el estudio de la Palabra de Dios desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Entendimos que el tema central de la Biblia es el proceso que Dios sigue para restaurar su carácter en la creación. Nosotros miramos que de Génesis a Apocalipsis hay una línea de tiempo sin ningún tipo de interrupción, es decir, que Dios sigue suceso tras suceso para poder llegar finalmente a recrear o a dejar todo como lo fue en un inicio que nosotros vimos que era su creación buena y perfecta en gran manera. Y terminamos el video haciéndonos una pregunta: ¿por qué en medio de esa creación perfecta que estudiábamos en Génesis capítulo 1 y en Génesis capítulo 2, ¿por qué en Génesis 3 aparece una serpiente? ¿Quién es ese ser que está claramente en contra de Dios? Que miramos en Apocalipsis capítulo 20 que finalmente va a ser exterminado de este universo. Y el día de hoy vamos a darle respuesta a esa pregunta. Pero antes de estudiar la palabra de Dios, vamos a hacerlo con una oración. Oremos. Padre bueno que estás en el cielo, gracias porque estamos seguros que tú nos acompañas. Te pedimos que por favor dirijas este estudio, que podamos comprender tu palabra y de esta manera logremos conocerte un poco más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Continuaremos entonces el estudio viendo que no solamente los eventos del plan de salvación se desarrollan en la tierra, sino que también en el cielo hay una serie de eventos que debemos tener en cuenta en este estudio. En el cielo ocurre algo bien interesante, y es que allí realmente es donde se origina el mal, y hoy vamos a dejar claro este tema. Vamos a hacerlo entonces buscando Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Este versículo nos indica que toda la creación fue hecha por Cristo Jesús. Dice que todo lo visible y todo lo invisible. Esto significa entonces que la serpiente de la que hoy vamos a hablar fue creada por Dios. Entonces nos podríamos hacer una pregunta: ¿pero acaso todo lo que Dios crea no es bueno? ¿En qué momento esta serpiente llega a ser una enemiga de Dios al punto de querer dañar todo lo que Él hizo bueno? Y bueno, vamos a iniciar a comprender quién es esa serpiente, ¿no? Y para eso vamos a dirigirnos a Apocalipsis capítulo 12 y vamos a leer el inicio de lo que es el versículo 9. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Nos dice lo siguiente: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. El inicio de este versículo claramente nos muestra que la serpiente antigua se llama serpiente antigua. Miren que es prácticamente una referencia a lo que sucedió en el Edén. Dice que esta serpiente realmente es el diablo y Satanás. Quiere decir que Satanás, actuando detrás de la serpiente simplemente era un instrumento que este ser utilizó con el propósito de engañar a Adán y Eva y de introducir el pecado aquí en la tierra. La pregunta ahora es: ¿cuándo fue creado este ser Satanás, el diablo? ¿Cuál era su función? ¿Qué papel desempeñaba en el cielo? ¿Y cuándo fue que decidió rebelarse contra su creador? Y para ello vamos a analizar un asunto bien interesante, y son las historias de dos reyes que se encuentran en el libro de Isaías y en el libro de Ezequiel, hablando de los reyes de Babilonia y de un rey de Tiro.
Y ustedes se preguntarán, ¿por qué al estudiar la historia de dos reyes vamos a poder comprender la historia de Satanás? Así como se esperaba que los reyes del pueblo judío revelaran características y atributos del carácter del verdadero Dios, así también estos reyes paganos, específicamente de los que vamos a hablar, Babilonia y de Tiro, reflejan también características de lo que es el carácter de Satanás. Vamos a ver un ejemplo, leyendo en Hechos lo que el apóstol Pedro predica en cierta ocasión, utilizando una cita que escribió el rey David en un salmo, hablando en primera persona. Vamos a ver lo que el apóstol Pedro tiene que decir acerca de esto. Y vamos a leer para eso Hechos capítulo 2, versículos 25 al 32. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones y hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos vosotros somos testigos. Claramente aquí el apóstol Pedro está citando lo que es el Salmo 16, donde David, hablando de él mismo, dice: por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún en mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y más adelante en el versículo 29, el apóstol Pedro lo que hace es decir claramente: el sepulcro del rey David está hoy en medio de nosotros. Quiere decir que David no se estaba refiriendo a él mismo, sino que más allá se estaba refiriendo a características de Cristo Jesús. Entonces, haciendo uso de esta misma figura literaria, vamos a estudiar características de este ser Satanás y del diablo, mirando la historia de los reyes de Tiro y de Babilonia. Miren que ciertas características que se citan acá no se pueden aplicar al rey David. El versículo 29 claramente nos decía: hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Es decir, esta característica no se puede aplicar a David, pero sí se puede aplicar a Cristo Jesús. De esa misma manera vamos a ver que en Ezequiel capítulo 28 y en Isaías capítulo 14 aparecen la historia de estos reyes, y hay características que no se pueden aplicar a estos reyes, sino que más bien son características que se aplican a la persona que ellos figuran, que es a Satanás. Vamos a ir entonces al libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 al 18. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Vamos a leer el versículo hasta aquí y vamos a analizar lo siguiente. Como ya dijimos, aunque se viene hablando del rey de Tiro, el texto cambia
su contexto, por decirlo de alguna manera. Ahora vemos allí que nos está hablando de un ser que estuvo en el Edén, en el huerto de Dios. El rey de Tiro nunca estuvo en el Edén, en el huerto de Dios. Adicional a eso, nos dice que este ser fue creado de una forma muy hermosa, pues porque en su vestido tenía todos los perlas preciosas que pues se conocen. Adicional a eso, nos dice que el día de la creación de este ser, hubo música allí en el cielo, fue un día feliz para todos los seres celestiales. También nos dice que era un ser que era perfecto, nos dice, tú eras el sello de la perfección, era un ser realmente hermoso. Adicional a eso, nos dice también qué tipo de ser era. Era un querubín grande y protector, es bien importante esta palabra. En el cielo y en la Biblia se mencionan diferentes tipos de ángeles, pero este querubín tenía una función especial. Allí nos está dando una clave, y es que era protector. También dice lo siguiente: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Claramente nos dice que este ser que era perfecto, en algún momento este ser se llenó de maldad. Pero allí mismo nos dice qué tipo de maldad había en su corazón o qué lo motivó a que en su corazón hubiese esa maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Entonces aquí vemos que este ser que estaba en el cielo, que Dios creó en un día especial, hermoso, y que tenía una función especial, fue lleno de iniquidad. ¿Qué lo llevó a tener esa iniquidad en su corazón? Dice que su hermosura, que su sabiduría, la sabiduría que no provenía de él, la sabiduría que le había dado el propio Creador. Adicional a eso, el mismo poder que Dios le había dado, él lo usó para llenarse de codicia, de ambición. Dice, adicional a esto, que fue arrojado por tierra. O sea que este ser en algún momento fue arrojado del cielo. Más adelante veremos cuándo sucedió y veremos cómo sucedió. Así es, importante también, aparte de lo que tú mencionas, y es que los versículos nos dicen también que pisoteó o profanó el santuario. Vamos a ir al libro de Isaías y vamos a leer el capítulo 14, versículos 12 al 14. Nos dice lo siguiente: ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Su nombre era Lucifer, lucero de la mañana. Hemos escuchado ese nombre muy a menudo. Cuando se refiere a Satanás se le llama Lucifer. Aquí vemos de dónde sale ese nombre, de Isaías capítulo 14, versículo 12, lucero de la mañana. Esta característica no se puede aplicar al rey de Babilonia, que es del cual se está hablando aquí en Isaías 14. Dice que caíste del cielo. Obviamente que este rey no cayó del cielo, ¿no? Y hablando de las características del carácter de Satanás, vemos que el objetivo de Satanás era reemplazar a Dios en su trono. Me parece interesante que dice, y seré semejante al Altísimo. Nosotros hoy en día queremos ser semejantes a Dios, anhelamos ser como Él, pero en el corazón de Satanás, ese querer ser semejante al Altísimo tenía una connotación diferente, y es que él quería tener era su poder y su dominio. Quería estar por encima de Dios, no quería someterse a su Creador y no quería estar bajo la ley que él tiene en su gobierno. Respondamos ahora una pregunta: ¿y qué es un querubín? ¿Qué significa ser un querubín?
Entonces, primero vamos a leer Hebreos 8:5 para contestar esta pregunta. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Vemos entonces que hubo un lugar, un santuario, algo que se le mostró a Moisés en el monte que Moisés debía hacer, pero que era figura de algo que realmente está en el cielo. Éxodo 25, 8, 9, 16 al 22 nos abre más este tema, nos da más explicaciones sobre lo que era el santuario y lo que allí había. Miren algo interesante, y es que en Ezequiel 28 nos decía que este ser había profanado su santuario. Y en Hebreos capítulo 8, el apóstol Pablo nos dice que la orden que se le da a Moisés de construir un santuario, un tabernáculo, le fue dada diciéndole que lo hiciera tal cual como se le había mostrado, porque era copia de las cosas celestiales. Es decir, que en el cielo existe un verdadero santuario y ese verdadero santuario fue profanado por Satanás. Vamos a leer lo que dice Éxodo 25 para comprender más acerca de lo que es ser un querubín. Éxodo capítulo 25, versículo 8 y 9 nos dice lo siguiente: me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Ahora vamos a ir a los versículos 16 hasta el 22. Y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillos, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Miramos que el apóstol Pablo en Hebreos nos dice que todas estas cosas eran copia y figura de las cosas celestiales. Quiere decir que acabamos de leer algo que es figura de lo que realmente existe en el cielo. ¿Qué existe en el cielo? Dice que hay un arca y dentro del arca está el testimonio, quiere decir la ley de Dios. Esa arca, que es un cajoncito donde se guarda la ley, tiene una tapa que se llama el propiciatorio. Sobre ese propiciatorio hay 2 querubines y los querubines tienen sus alas extendidas cubriendo, protegiendo a lo que está dentro de esa arca. Y dice que los querubines tenían su cara uno enfrente del otro, pero su mirada era hacia el propiciatorio, es decir, hacia abajo, mirando ¿qué? Lo que está dentro del arca, que es la ley de Dios. Aparte de eso, dice que Dios se iba a comunicar con el sumo sacerdote en medio de esos 2 querubines, es decir, en el propiciatorio. Es decir, que Dios habita entre querubines. Es decir, que los querubines tienen la función de proteger. Nosotros, mi esposa nos decía, es importante esta parte cuando leía Ezequiel 28, y era querubín protector. El querubín es el encargado de proteger, de cubrir, de promulgar, de enseñar lo que está dentro de esa arca, que es la ley de Dios. Esa era la función del querubín. El querubín es el ser que está más cerca de Dios. Dice que Dios se comunicaba allí en medio de los querubines, es decir, Dios habita en medio de querubines. Vamos a mirar que efectivamente estas cosas que prefiguran lo que está en el cielo son reales y que en el cielo sí existen. Vamos a mirar que en el cielo hay un arca.
Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. En este versículo podemos notar que en el cielo hay un templo, y en este templo hay un arca. Ya mi esposo nos explicaba que en esa arca se guardaban los 10 mandamientos. Entonces podemos asumir que en el cielo hay un arca en donde también están estos 10 mandamientos. Así es decir que vemos el arca real, ¿no es cierto? Y los 10 mandamientos reales de los cuales se hicieron la copia que se le mandó construir a Moisés. En esa copia que se le manda a construir a Moisés vemos que Dios se comunica con su pueblo allí en ese lugar en medio de los querubines. Quiere decir que Dios habita en medio de querubines, y el Salmo capítulo 99 versículo 1 nos muestra que así es. Leamos: Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Dios está sentado sobre querubines, es decir que los querubines eran o son los seres que están más cerca de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que este querubín, estando cerca de Dios, promulgando, promoviendo la ley de Dios, porque ese era su papel como lo hemos estudiado hasta ahora, cómo es posible que este ser estuviera en contra de Dios? Para responder esta pregunta, entonces vamos a leer 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En este versículo podemos ver que nos dice que Satanás es un pecador. Dice que Satanás peca desde el principio. O sea que nos remonta nuevamente a esa escena en donde Satanás estaba en el cielo, y entonces recordamos también Ezequiel capítulo 28 versículo 16, en donde nos dice que Satanás pecó. Pero entonces es importante definir lo que significa pecado. Para eso vamos a leer cuál es la definición bíblica de pecado. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí vemos algo muy interesante, y es que Satanás era un querubín protector de la ley de Dios, pero él mismo infringe la propia ley cuya función era proteger. Entonces nos preguntamos, ¿cuál mandamiento de los 10 mandamientos él infringió? Recordemos que los mandamientos están en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Allí encontramos los 10 mandamientos de la ley de Dios. El último mandamiento de la ley de Dios dice: no codiciarás. Podemos ver entonces que Satanás codició el lugar de Dios. Adicional a eso, él quiso ser como Dios, quiso quitarle el lugar a Dios. El primer mandamiento de la ley de Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y pues si vemos mandamiento por mandamiento, nos damos cuenta que Satanás infringió prácticamente toda la ley. Y así como nosotros tenemos la libertad de decidir hoy, de seguir o no a Dios, de entregar nuestra vida o no a Él, de esa misma manera Satanás fue creado siendo un ser libre que tenía la oportunidad de decidir si estar a favor de su creador o en contra. Y pues nosotros leíamos en Ezequiel capítulo 28, versículo 15, que nos decía: perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. Quiere decir que la decisión de Satanás un día fue ir en contra de su creador y violar la ley de la cual su función era proteger. Recordemos que lo que Satanás quería era ocupar el lugar de Dios. Por supuesto, lo primero que debía hacer era destruir su ley, porque es que la ley nos dice quién es el gobernante, quién es el que manda. Entonces lo primero que hace Satanás es ir en contra de su ley, porque si él quería ser Dios, lo primero que debía hacer era un lugar en donde existieran sus leyes y no las leyes de Dios. Quiere decir que ahora él en el cielo empieza a decir: esta ley no es justa, no es justo este gobierno. Entonces veamos cómo fue que Satanás hizo esto en el cielo y qué conllevó a que ocurriera en el cielo después de la desobediencia de Satanás. Para eso vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, y luego, para entender ese versículo 9, vamos a volvernos al versículo 4.
Entonces nos dice lo siguiente. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí nos dice que Satanás fue arrojado del cielo, pero no fue arrojado solo, sino que fue arrojado con sus ángeles. ¿Cuáles son los ángeles de Satanás? ¿Cuáles son los ángeles de esta serpiente antigua? El versículo 4 nos aclara un poquito más este asunto. El versículo 4 nos dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. En este versículo 4, hablando de este dragón de Satanás, dice que con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas. El versículo 9 claramente nos dice que esas estrellas son sus ángeles. Y dice que fue con su cola que las arrastró. Vamos a mirar qué significa la cola. Muy bien. En Isaías 9:15 dice lo siguiente. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. Entonces aquí vemos que el instrumento que usó Satanás, la estrategia que usó Satanás y que ha usado desde el principio hasta ahora es la mentira. Es decir, que lo que intenta hacer Satanás es engañar, ¿no es cierto? Engañar. Así es. Y así logró engañar la tercera parte de los ángeles, introduciendo la mentira en la verdad de Dios. Así logró engañar a Eva, ¿no? Lo que Dios les había dicho, lo que él dice es, no es así, no es cierto. Ese es el papel de Satanás y esa fue su decisión. Su decisión ha sido querer ocupar el trono de Dios. Y en el estudio que vamos a tener sistemático de este plan de salvación, vamos a ver que Satanás ha intentado copiar el gobierno de Dios y desfigurarlo de alguna manera, ¿no? La Biblia claramente nos muestra que Dios se compone de tres personas, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y también Satanás ha querido componerse de tres personas. La Biblia los llama dragón, ¿no? Está el sistema de la bestia y el falso profeta, ¿verdad? Cada uno con unas funciones muy parecidas a lo que es la deidad de Dios. Dios ha establecido unos principios también y Satanás ha querido ir en contra de esos principios y poner sus propios principios. Es decir, que lo que intenta Satanás es ir en contra del gobierno de Dios y él poner su propio gobierno. Miremos lo que nos dice Salmo capítulo 89, versículo 14. Nos dice lo siguiente. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Aquí nos dice cuáles son las bases o el cimiento del gobierno de Dios. Nos dice que es la justicia, que es el juicio, que es la misericordia. Podemos ver allí dos elementos bien importantes. La justicia y el amor van unidos. Dios no es solo amor, pero tampoco es solo justicia. Dios es amor y justicia. Ese es el cimiento de su trono. Así es. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Que vivimos en medio de un gran conflicto, ¿verdad? Es decir, que este plan de salvación, esta secuencia de eventos que vamos a estudiar de inicio a fin, están inmersos en un gran conflicto entre Dios y Satanás. Y desafortunadamente, vamos a mirar en el estudio que continúa, que ese gran conflicto se lleva a cabo aquí en la tierra. Hasta este momento entonces vimos cuál es el origen del mal. El origen del mal se da en el cielo, se da con un personaje que es Lucifer. Vemos que realmente el conflicto, lo que hay en medio de ese conflicto es la ley de Dios realmente ese es el punto neurálgico, el punto central del conflicto. Es la ley de Dios. ¿Quién domina? ¿Quién manda? ¿Y cuál es la ley que realmente prevalece? Eso es muy importante. También queremos decirle que en el próximo programa, en el próximo momento que tengamos, en el próximo espacio que tengamos con ustedes, queremos ahora ver en qué momento y cómo se traslada el mal a la tierra, porque hasta ese momento aún no estaban creados los cielos y la tierra. Entonces, ¿en qué momento se traslada ese mal a la tierra? Y pues debido a eso hoy vemos
todo un desastre que estamos en este momento viviendo. Así es, y pues tú leías, ¿no? Primera de Juan 3:8, donde dice que precisamente Cristo Jesús vino a destruir esas obras de Satanás, y es el estudio que tenemos en esta serie. Es cómo Cristo Jesús, cómo Dios el Padre, cómo el Espíritu Santo trabajan en un mismo sentir para destruir lo que el pecado ha causado en su creación y para restaurar su carácter en nosotros. Los esperamos entonces en nuestro próximo programa, en una nueva oportunidad. Que Dios les bendiga. Amén.